Detrás del brillo dorado del cine mexicano se escondía una oscuridad que pocos se atrevieron a mirar. Mientras las cámaras capturaban elegancia, galantería y voces que hacían suspirar a toda una generación, fuera de escena se tejían historias de vicios, excesos y perversiones que la industria prefirió enterrar. Actores idolatrados como caballeros resultaron ser hombres dominados por el poder, el deseo y la degradación moral. Lo que parecía glamour era en realidad un teatro de máscaras, donde el abuso, las adicciones y la doble vida marcaban cada rodaje. Hoy revelaremos los secretos más repugnantes y perturbadores de aquellos ídolos que alguna vez fueron orgullo nacional. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una simple historia del pasado. Es el lado más oscuro del cine de oro mexicano. Emilio, el Indio Fernández. Era fuego y piedra. Su presencia imponía respeto. Su mirada atravesaba el aire como si buscara dominarlo. En pantalla fue el emblema del nacionalismo mexicano, el hombre que transformó la miseria y la tierra en poesía visual. Pero detrás de la cámara, ese mismo fuego se convertía en una tormenta que nadie podía apagar. Fernández no solo dirigía películas, también dirigía vidas, amores y destinos con la misma intensidad con la que empuñaba una pistola. Porque sí, el hombre que inspiró la estatuilla del Oscar caminaba armado por los estudios de Churubusco, dispuesto a imponer silencio con un disparo al techo si algo no salía como él quería. Su genio era tan grande como su oscuridad. Tenía el talento de un visionario, pero el temperamento de un dictador. Los técnicos lo temían, los actores lo veneraban y las actrices lo soportaban. Con Columba Domínguez vivió un amor que comenzó como leyenda y terminó como encierro. La descubrió, la moldeó, la convirtió en su musa, pero también en su prisionera. Controlaba sus horarios, sus amistades y sus decisiones. Ella misma, años después, admitiría que vivió bajo el miedo. Emilio era capaz de todo cuando se sentía traicionado. En esas palabras se escondía una verdad que pocos se atrevían a decir. El indio no toleraba perder. Cuando bebía, y bebía mucho, el volcán se desbordaba. Las fiestas terminaban en gritos, los rodajes en amenazas. Algunos recuerdan haberlo visto levantar la mano sin pensar. Otros aseguran que solo su voz bastaba para helar la sangre. Su hija, Jacaranda, creció entre discusiones y silencios tensos, testigo de una pasión que confundía el amor con el dominio. En aquellos tiempos, la violencia se disfrazaba de carácter fuerte. Nadie lo juzgaba. Era el indio, y con eso bastaba para justificar cualquier exceso. En los años 70 fue acusado de homicidio. Disparó contra un hombre en una riña y milagrosamente salió libre alegando defensa propia. La justicia lo trató como a una leyenda, no como a un ciudadano. Su absolución no solo lo salvó, sino que alimentó su mito de invencible. Muchos dicen que ese episodio selló su destino. Desde entonces, creyó que nada podía tocarlo, ni la ley ni la culpa. Con los años, su sombra se hizo más grande que su luz. Murió solo, rodeado de recuerdos que olían a pólvora y celuloide. Pero el eco de su voz sigue retumbando en la historia del cine mexicano. El genio que hizo del arte una religión y de la violencia su credo. Tómate un momento para relajarte, prepara tu té o café favorito y disfruta este video con nosotros. Miguel Inclán. Su rostro era la encarnación del mal en el cine mexicano. Las cejas arqueadas, la mirada afilada y la voz grave lo convirtieron en el villano perfecto. En pantalla, sus personajes hacían temblar a héroes y doncellas, y el público lo adoraba precisamente por eso. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel rostro, diseñado para infundir miedo, no necesitaba cámaras para hacerlo. Miguel Inclán no actuaba. Vivía en carne propia la oscuridad que proyectaba. Fuera de los reflectores, su fama de hombre temible se multiplicaba.
En los estudios se murmuraba que usaba su poder para imponer condiciones a las actrices novatas. Les prometía diálogos, papeles pequeños, una oportunidad a cambio de algo que nada tenía que ver con el talento. Durante los rodajes fuera de la capital, cuando los equipos viajaban y las jerarquías se difuminaban, su nombre siempre salía a relucir entre susurros y miradas de incomodidad. Los técnicos lo sabían, las maquillistas lo sabían, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Le gustaban las actrices secundarias, las jóvenes sin experiencia, las que todavía creían que la fama podía alcanzarse con esfuerzo. Les hablaba con falsa ternura, les hacía creer que todo formaba parte de la profesión. Ninguna denuncia formal llegó a presentarse, pero los rumores fueron tan insistentes que se convirtieron en un secreto a voces. En un tiempo donde los hombres dominaban la industria y las mujeres eran piezas de intercambio, Miguel Inclán fue uno de los grandes predadores que se ocultaron bajo el glamour del cine de oro. Su comportamiento fuera del set era una mezcla de intimidación y control. Era el primero en llegar y el último en irse, no porque amara su oficio, sino porque le gustaba tener la mirada sobre todos. Muchos jóvenes actores lo describían como un hombre que no toleraba la contradicción. Bastaba con una frase suya para destruir una carrera. Esa sensación de poder absoluto lo acompañó hasta el final. Cuando las luces se apagaban, su sombra seguía ahí, rondando los camerinos y los pasillos silenciosos de los estudios. Nadie quiso recordarlo por eso. Todos prefirieron aferrarse a sus papeles de villano en pantalla, porque era más fácil perdonar al actor que enfrentar al hombre. Sin embargo, la historia no olvida. Detrás del mito del gran antagonista del cine mexicano, se esconde la figura de un hombre que confundió el talento con el dominio y la actuación con el abuso. Joaquín Pardavé. Era el artista completo, el hombre que podía hacerlo todo: actuar, escribir, dirigir, componer. Para el público era el genio amable del cine mexicano, el rostro de la comedia familiar, el padre amoroso, el maestro que hacía reír sin ofender. Nadie habría imaginado que detrás de esa sonrisa paternal se escondía un hombre obsesionado con el control y la sumisión. Joaquín no soportaba la improvisación, ni en sus guiones, ni en su vida. En el set, su palabra era ley. Un gesto mal hecho, una línea cambiada o un simple comentario fuera de lugar podían costarle a un actor la carrera entera. Pero era fuera del estudio donde su verdadera oscuridad tomaba forma. Los rumores comenzaron entre las jóvenes aspirantes que asistían a sus cenas de evaluación. Decía que eran encuentros para descubrir nuevos talentos, pero quienes asistieron recordaban la incomodidad, el silencio pesado y la mirada inquisitiva del maestro. Llegaban ilusionadas, sin representantes, con el corazón lleno de sueños, y salían con el peso de una culpa que no comprendían. Algunas conseguían papeles pequeños después de aquellas noches. Otras desaparecían del mapa del espectáculo sin explicación alguna. Años después, testimonios recogidos por cronistas del cine mexicano lo retrataron como un manipulador emocional. Sabía cómo tocar las fibras del miedo y de la ambición. Usaba frases suaves para envolver, promesas de éxito para doblegar. Cuando alguien se negaba a sus insinuaciones, simplemente cerraba las puertas. Nadie se atrevía a contradecirlo. Era Joaquín Pardavé, el símbolo del talento nacional, el hombre que había elevado el cine mexicano al respeto mundial. Su carácter meticuloso era temido por todos. En los rodajes, el ambiente podía pasar del respeto al pánico en segundos. Los técnicos contaban que cuando algo no salía como él quería, el aire se volvía denso. Los relojes parecían detenerse. Era un perfeccionista, sí, pero también un tirano vestido de artista. Y aún así, su máscara pública era impecable, devoto, familiar, honorable. Nadie hubiera creído que el mismo hombre que cantaba villancicos en la radio podía ser el mismo que humillaba en privado a quienes no seguían su juego. Una de sus asistentes declaró años más tarde que muchas jóvenes se sintieron atrapadas entre el deseo de triunfar
y el miedo a ser tachadas de problemáticas. Y tenía razón. En una época donde la voz femenina no tenía espacio, el poder de un hombre como Pardavé era absoluto. El respeto que infundía no provenía de su arte, sino del temor. Nunca enfrentó una denuncia. Nadie se atrevió. Era otro tiempo, uno en que los poderosos podían escribir sus propias reglas y borrar las consecuencias. Pero detrás de cada aplauso, de cada risa en pantalla, quedaban cicatrices invisibles, marcas de una industria que aplaudía el talento y callaba los abusos. Joaquín Pardavé fue el hombre que hizo reír a todo México, mientras hacía llorar a quienes soñaban con compartir su escenario. Rafael Banquells. Su voz era calma, elegante, modulada. Su porte impecable y su dicción perfecta lo convirtieron en uno de los actores más respetados del cine y la televisión mexicana. En público, era el ejemplo del caballero culto y sereno, un hombre que hablaba de arte, de moral, de valores. Pero detrás de ese tono grave y pausado, había un silencio incómodo que las actrices jóvenes conocían demasiado bien. Porque Rafael Banquells, el mismo que enseñaba actuación con palabras dulces y mirada paternal, era también un hombre que sabía usar el poder del halago como arma. Durante las giras teatrales, las noches se alargaban entre cenas privadas y supuestas lecturas de guión. Invitaba a las recién llegadas con su sonrisa de maestro, prometiendo oportunidades que podían cambiarles la vida. En realidad, lo que ofrecía no era trabajo, sino una trampa disfrazada de consejo. Quienes asistían contaban después el mismo patrón. Habitaciones apartadas del resto del elenco, conversaciones que comenzaban con admiración y terminaban con insinuaciones imposibles de rechazar sin poner en riesgo la carrera. Los rumores se multiplicaron. Técnicos, asistentes y coristas se pasaban advertencias en voz baja. No te quedes sola con él. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. Era un secreto a gritos. Banquells prefería trabajar con mujeres sin experiencia, decían, porque eran más fáciles de manipular. Las promesas de futuros proyectos eran el anzuelo, el miedo a perderlo todo, el candado. Su reputación de perfeccionista lo blindaba ante cualquier sospecha. ¿Quién se atrevería a acusar al caballero que todos veían como ejemplo de decencia? Su método era la elegancia del depredador que no necesita gritar. Sabía cómo seducir con las palabras, cómo vestir el abuso de cortesía. Y cuando alguna se atrevía a resistir, él simplemente borraba su nombre de los elencos, de los ensayos, del mapa. Su venganza era el olvido. Las más jóvenes aprendieron a callar, las veteranas a fingir que no sabían nada. La industria prefería no ver, porque Banquells representaba la estabilidad, la figura del hombre que daba prestigio a cualquier producción. Décadas más tarde, algunas de sus víctimas hablaron, aunque ya era tarde. Las heridas invisibles que dejó no sangraban, pero pesaban. Aquel gentleman, que parecía incapaz de dañar a nadie, se había convertido en símbolo de una era donde los monstruos vestían de traje y sonreían para las cámaras. El mismo hombre que dirigía telenovelas sobre el amor y la familia, usó el poder de la ficción para proteger su verdad más oscura, la de un depredador amparado por su propia leyenda, Tito Junco. Su sola presencia imponía respeto. Serio, elegante, con esa voz grave que parecía salir de lo más profundo de la tierra. En pantalla fue el arquetipo del hombre fuerte, el rostro del México firme y viril que el público admiraba. La prensa lo llamaba el caballero del cine, y nadie dudaba de su profesionalismo. Pero tras esa fachada de perfección, había una estrategia cuidadosamente construida, una red de manipulación que solo unos pocos alcanzaron a comprender. Tito no necesitaba gritar ni amenazar. Sabía exactamente cómo envolver a las personas, cuándo mostrarse encantador y cuándo dejar ver el filo oculto de su ambición. Durante las giras teatrales, su rutina se repetía como un ritual.
Escogía a las jóvenes más prometedoras, las que apenas comenzaban a soñar con la fama, y las invitaba a ensayar de noche, bajo el pretexto de mejorar la química en escena. El resto del elenco sabía que esas pruebas no tenían nada de artísticas. Las reuniones se daban en habitaciones alquiladas, lejos de los ojos curiosos, donde la línea entre el profesionalismo y el abuso se desvanecía. Quienes se negaban simplemente dejaban de ser convocadas. Las demás guardaban silencio, atrapadas entre el miedo y la conveniencia. Con el tiempo, los rumores se volvieron advertencias. Se decía que Junco guardaba un archivo de fotografías comprometedoras, tomadas en esas supuestas sesiones privadas. Nadie lo denunció, porque nadie quería enfrentarse a su poder. En un ambiente dominado por hombres, él sabía cómo moverse sin dejar rastros. Era calculador, metódico, casi científico en su manera de manipular. No actuaba por impulso, sino por control, por la satisfacción de dominar no solo la escena, sino también a quienes lo rodeaban. A diferencia de otros colegas más escandalosos, Junco se mantuvo al margen de los titulares. Su reputación de caballero lo protegió durante décadas, pero entre los pasillos de los estudios se hablaba de él con una mezcla de respeto y temor. «No te quedes sola con Tito», decían. Su nombre era sinónimo de peligro, de un poder que se disfrazaba de mentoría. Y aunque nadie podía probarlo, todos sabían que donde él estaba, había algo oscuro detrás del aplauso. Su vida privada fue un espejo de esa dualidad. En los escenarios, el profesional intachable. Fuera de ellos, el estratega que confundía el afecto con la posesión. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero su historia sentimental estuvo marcada por relaciones complejas, especialmente con actrices famosas que lo admiraron y lo temieron. Con los años, su legado artístico sobrevivió, pero su nombre quedó envuelto en una sombra imposible de borrar. El público lo recuerda como un actor excepcional. La historia, en cambio, como un hombre que usó el respeto que inspiraba para ocultar sus pecados. Tito Junco fue la elegancia hecha máscara, el depredador que nunca necesitó mostrar los colmillos para dejar cicatrices. Si te gustó este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, déjame un 0. Agradezco mucho tu sinceridad. Julio Villarreal. Para el público, era el sabio de voz profunda, el patriarca del teatro mexicano, el hombre que enseñaba con dulzura y que hablaba de arte como si hablara de fe. En las revistas lo llamaban el maestro, y en cada entrevista aparecía como un hombre ilustrado, elegante, defensor de la cultura y la moral. Pero quienes lo conocieron de cerca sabían que esa imagen escondía una doble vida. Detrás del mentor generoso había un manipulador calculador, un hombre que usaba el conocimiento como instrumento de poder. En su mansión de Coyoacán, las noches de los fines de semana se convertían en ritos silenciosos. Invitaba a jóvenes actrices y aspirantes con la promesa de orientación profesional. Nadie rechazaba una invitación de Julio Villarreal. Llegaban nerviosas, vestidas con su mejor atuendo, creyendo que estaban ante la oportunidad de su vida. Pero lo que ocurría detrás de aquellas puertas cerradas no tenía nada que ver con el arte. Las reuniones privadas seguían reglas extrañas, silencios impuestos, ejercicios teatrales que rozaban lo humillante. Algunas salían confundidas, otras simplemente no volvían. Los rumores crecieron en el círculo teatral, pero nadie se atrevía a confirmarlos. Era el hombre respetado por todos, el actor que había trabajado con los más grandes directores, el intelectual que fundaba compañías artísticas y recitaba versos de Cervantes. Su prestigio lo protegía como un escudo, y cuando alguien insinuaba algo, la respuesta era siempre la misma: no hables mal del maestro. La lealtad y el miedo lo mantuvieron intocable durante años. Villarreal no necesitaba levantar la voz para imponer autoridad. Su poder era psicológico. Jugaba con la admiración de los jóvenes
especialmente de las mujeres que lo veían como figura paterna. Les hablaba de disciplina, de entrega, de sacrificio, hasta que esas palabras se transformaban en pruebas de confianza. Algunas debían soportar humillaciones bajo el pretexto de superar el pudor escénico. Años después, varias de ellas admitieron que salían de aquellas sesiones sintiéndose usadas, despojadas de algo que no sabían nombrar. Era un depredador envuelto en el disfraz del sabio. Mientras más se le veneraba, más crecía su oscuridad. Nadie podía creer que el mismo hombre que promovía el arte y la educación usara su autoridad para someter. Lo hacía con calma, con un refinamiento perturbador, sin necesidad de violencia física, porque su mayor arma era el respeto que inspiraba. Con el tiempo, la historia quiso recordarlo como un pilar de la cultura mexicana, pero en las sombras de su legado persisten los ecos de aquellas jóvenes que callaron por vergüenza, por miedo o por no destruir la figura que México había aprendido a idolatrar. Julio Villarreal fue el maestro que enseñó al país a amar el teatro, y al mismo tiempo, el hombre que convirtió la admiración en su escenario más perverso. Luis Aguilar, el Gallo Giro, era el charro más encantador del cine mexicano, el hombre que con una sonrisa y un sombrero bastaba para llenar la pantalla. Representaba el ideal del galán viril, alegre, indomable. Cantaba, montaba, seducía, y todos lo adoraban. Pero detrás de su porte de caballero y de esa voz que encendía aplausos, se escondía un hombre devorado por la vanidad, los excesos y una vida donde el placer se convirtió en castigo. Luis Aguilar no solo fue ídolo del pueblo, fue también el reflejo más crudo del machismo que dominó una era. Su éxito llegó tan rápido que nunca aprendió a detenerse. Vivía rodeado de mujeres, copas y promesas. Cada rodaje terminaba en fiestas interminables, donde la frontera entre la fama y el pecado desaparecía. Decía que el vino lo ayudaba a cantar con el alma, pero en realidad lo usaba para callar lo que lo perseguía, el miedo a caer del pedestal. Era generoso, sí, pero también impulsivo, dominante, incapaz de aceptar un no. Hubo actrices que lo describieron como un hombre encantador al principio y aterrador al final. Tenía ese magnetismo que atraía y asfixiaba al mismo tiempo. En la prensa lo llamaban el Gallo Giro, el símbolo del macho mexicano. Pero en los pasillos de los estudios se contaban historias que su público jamás conocería. Celos desbordados, arranques violentos y una necesidad constante de imponerse. Si una escena no salía como quería, levantaba la voz, arrojaba el sombrero, exigía repetir tomas hasta que todos cedían. En la vida real, su temperamento no era muy distinto. Con sus parejas, la pasión siempre terminaba en tormenta. La fidelidad nunca fue su fuerte. Los romances fugaces y las traiciones públicas se convirtieron en parte de su leyenda. Durante los años 50, la prensa sensacionalista publicó fotografías suyas saliendo de hoteles con modelos, mientras su esposa lo esperaba en casa. Él lo negaba con la misma sonrisa con la que conquistaba al público. Solo fue una cena de amigos, decía, mientras la noche anterior terminaba en desenfreno. Su fama le permitió salirse con la suya demasiadas veces. Era un hombre que creía que el mundo estaba hecho para girar a su alrededor, y mientras más lo aplaudían, más se perdía en sí mismo. El declive llegó sin aviso. Los papeles de charro se agotaron, el público cambió, y el ídolo descubrió que la soledad no se cura con tequila. Sus últimos años fueron un espejo roto de lo que había sido. Un hombre cansado, rodeado de recuerdos y culpas. Luis Aguilar fue el símbolo de una época gloriosa y podrida a la vez. El artista que confundió la pasión con el poder, la libertad con la destrucción. Murió con el aplauso del pueblo, pero también con el silencio de quienes conocieron la verdad. Que el Gallo Giro cantó más fuerte cuando ya no quedaba nadie dispuesto a escucharlo. Carlos López Moctezuma. Su sola presencia imponía silencio.
Con su porte aristocrático, su voz imponente y su mirada helada, fue uno de los villanos más recordados del cine de oro mexicano. En pantalla, representaba la maldad refinada, el poder sin compasión. Pero fuera del set, aquel hombre que encarnaba la soberbia y el desprecio no dejaba de actuar, porque detrás de cada palabra educada, de cada gesto caballeroso, había un hombre que disfrutaba humillar, dominar y observar como si todo lo que lo rodeaba le perteneciera. Era temido por su carácter y por su tendencia a cruzar los límites bajo el disfraz del perfeccionismo. Nadie se atrevía a contradecirlo en los ensayos. Se decía que exigía aprobar personalmente los elencos femeninos y que no toleraba que una actriz lo desafiara. Las jóvenes que soñaban con trabajar junto a él sabían que sus entrevistas privadas eran una prueba silenciosa, un examen de resistencia. Quien se negaba a sus insinuaciones simplemente desaparecía del proyecto, borrada sin explicación alguna. Varias actrices de reparto lo describieron como un hombre que miraba demasiado. Observaba con frialdad, preguntaba por sus vidas personales, insistía en detalles íntimos bajo el pretexto de entender mejor a su personaje. Esa era su excusa favorita, el arte como justificación. Detrás del genio había un voyeur, un hombre obsesionado con el control. Los técnicos lo sabían y advertían en voz baja: no te quedes sola con Moctezuma. Su reputación era tan contradictoria como su talento. Mientras la crítica lo admiraba por su profesionalismo, las mujeres del gremio lo temían. En los estudios, su sombra recorría los pasillos con el mismo peso que sus personajes. Nunca levantaba la voz, pero bastaba su mirada para imponer miedo. En un medio donde los abusos eran secretos compartidos, él se movía con la elegancia de quien sabe que nunca será descubierto. La historia oficial lo consagró como uno de los actores más importantes de su generación. Nadie quiso manchar su legado con los rumores que lo seguían como un eco incómodo. Sin embargo, los testimonios rescatados décadas después revelaron el patrón que muchos intuían: control, manipulación y una necesidad enfermiza de dominar a las mujeres que trabajaban con él. Carlos López Moctezuma fue el villano perfecto, dentro y fuera de la pantalla. Su voz sigue retumbando en las películas que lo inmortalizaron, pero también en los recuerdos de quienes aprendieron demasiado tarde que aquel caballero del cine mexicano era en realidad un depredador elegante, cubierto con la máscara de la excelencia artística. David Silva tenía el rostro del héroe del pueblo, el cuerpo del boxeador que nunca se rinde y la voz del hombre que imponía respeto sin necesidad de gritar. Fue el ídolo de una generación, el símbolo de la masculinidad mexicana, fuerte, directo, incorruptible. En el cine, sus personajes eran la justicia encarnada, pero fuera de cámara, la línea entre personaje y persona se desvanecía, porque David Silva no interpretaba al hombre rudo. Lo era, en toda su crudeza y sin filtros. En los rodajes era temido y admirado a partes iguales. Su carácter explosivo podía convertir una escena en un campo de batalla. Bastaba una mirada suya para imponer silencio. Las actrices más jóvenes temblaban ante su intensidad y los directores preferían ceder antes que enfrentarlo. Lo que pocos se atrevían a decir en voz alta era que Silva confundía la pasión actoral con el dominio personal. En las escenas de contacto físico, cruzaba los límites con facilidad. Ignoraba los no, justificándose con la excusa del realismo cinematográfico. Así es el personaje, decía, mientras su compañera intentaba mantener la compostura. Los rumores crecieron con los años. En las fiestas privadas donde el alcohol corría sin control, su comportamiento se volvía impredecible. Competía con otros actores por la atención de las mujeres, convirtiendo la seducción en un juego violento. Hubo quienes lo apodaron el Toro, no solo por su fuerza física, sino por su temperamento desbordado. Era capaz de pasar del encanto al grito en cuestión de segundos, de la risa al golpe sobre la mesa. Su magnetismo era tan potente como peligroso.
Las mujeres del gremio aprendieron a mantener distancia. «No te le acerques cuando está bebiendo», era la frase más repetida entre maquillistas y asistentes. Algunos hombres también temían su ira. Durante los rodajes, cuando algo no salía como él quería, los insultos volaban, las puertas se cerraban de golpe. Y sin embargo, todos callaban, porque David era una estrella, un hombre protegido por el mito del macho mexicano. Su vida personal fue una extensión de su carácter. Amores fugaces, relaciones dominadas por los celos y una incapacidad para la calma. Aquellos que trabajaron con él decían que nunca supo separar la ficción de la realidad, que se creía invencible, que pensaba que todo, y todos, le pertenecían. En los últimos años, su mirada ya no tenía el brillo del galán, sino el cansancio de quien carga con sus propios fantasmas. David Silva murió siendo recordado como un ídolo del cine popular, pero su legado está manchado por las voces que el tiempo no logró silenciar. Detrás del mito del hombre fuerte, había un corazón envenenado por el poder, la ira y el deseo de control. El héroe del pueblo resultó ser, en realidad, el reflejo más crudo del machismo que definió toda una era. Gracias por quedarte hasta el final y ver nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si aún estás aquí con nosotros. Eduardo Arozamena. Era considerado un intelectual, actor, dramaturgo, director, maestro. Su nombre inspiraba respeto en los pasillos del cine mexicano, y su palabra tenía el peso de una institución. Se presentaba como un defensor del arte y la moral, un hombre que hablaba con solemnidad sobre el alma del actor y la pureza del teatro. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de esos discursos impecables, se ocultaba una obsesión enfermiza con las mujeres jóvenes a las que decía formar. En la Asociación Nacional de Actores, donde impartía talleres y asesorías, las puertas de su despacho eran conocidas por su silencio. Arozamena prefería trabajar a solas. Decía que el talento debía descubrirse sin interrupciones. Varias aspirantes relataron que, tras esas puertas cerradas, comenzaban lecciones que no tenían nada que ver con la actuación. Lecturas de poesía personalizadas, elogios excesivos y una retórica que convertía el deseo en filosofía. Les hablaba de la pureza del arte, de cómo el cuerpo era el instrumento del alma, y lentamente iba difuminando los límites entre enseñanza y abuso. Algunas actrices recordaban su tono de voz, pausado, casi hipnótico, como si recitara una misa. Les pedía confianza, les decía que para alcanzar la grandeza debían vencer la vergüenza. Y cuando las jóvenes dudaban, él respondía con metáforas cargadas de manipulación. La artista que teme mostrar su alma nunca conocerá la verdad del escenario. Bajo esa máscara de sabiduría, se escondía un hombre que usaba la admiración ajena como anestesia para su propia decadencia. Su prestigio era tan alto que nadie lo cuestionaba. Los periodistas lo citaban como el filósofo del cine. Los políticos lo invitaban a conferencias y las víctimas se quedaban en silencio, convencidas de que nadie les creería. En una época donde la cultura y el poder caminaban de la mano, Arozamena era intocable. Sus supuestas clases magistrales se convirtieron en el rumor más incómodo de los estudios, una mezcla de misticismo, ego y perversión. Décadas después, fragmentos de sus diarios salieron a la luz. En ellos escribía sobre la pureza encarnada en cuerpos sin malicia y la necesidad de tocar el arte para comprenderlo. Palabras que, leídas hoy, suenan más a confesión que a reflexión. Lo que él llamó inspiración, la historia lo recuerda como una justificación perturbadora de su comportamiento. Murió sin enfrentar acusaciones, homenajeado como pionero del teatro nacional. Pero entre las paredes donde enseñó, aún se respira el eco de sus sombras. Eduardo Arozamena fue el intelectual que confundió el arte con el deseo, la enseñanza con la dominación.
Su legado cultural es innegable, pero también lo es el silencio de aquellas a quienes convirtió en víctimas de su sabiduría.